Desde hace unos años a Perucha le están llegando cartas del IBIMA ya queriéndole desahuciar y queriéndole echar de este taller. Por eso se ha organizado una red de apoyo a Perucha, donde intentamos sacar una parte económica, pero también acompañarle en el taller y que el taller esté vivo y que tenga siempre actividad. Es que Perucha tiene una gran red, porque como ha ayudado a muchos ciclistas a tener las bicis operativas, en todo el Estado español le conocen y la red de apoyo es grande. Tenemos una caja de resistencia para hacer frente al abogado. Ha habido bastantes eventos, tanto en la puerta de su taller como en parques. Lo que pasa que, claro, ahora ya el IBIMA ha hecho unos avisos un poco finales, un poco más directos, pero pensamos que de momento, argumentando todo lo que ha hecho por el barrio, tanto todos los años que lleva aquí haciendo que las bicis se muevan, porque arregla desde bicis para niños a tándem, a bicis de profesionales, hace cuadros, arregla y hace piezas manualmente, hasta gente con disfunción móvil les arregla la silla de ruedas, y además es bueno también para él porque le da vida. Y a sus 90 años sigue aquí al pie del cañón todas las tardes y haciendo mucho por el barrio. Hola. Sí, acá. Perú. Un momentito que voy. Buenas. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Bien. Pues ¿Qué nada, pasa, que quería que me la revisaras. Pues vamos a montártela ahí, Vale. a ver cómo está y ya está. Bueno. Vaya muerto. Voy al revés ahora. Voy al revés ahora. Ahí ya la puesto en un intermedio. Hay que inflar las ruedas. Tengo 91 años. Nací en un Viernes Santo, el 19 de abril de 1934. Y luego fui al colegio Arasó, estuve viviendo aquí de niño, para la guerra, antes de la guerra, porque empezó la guerra 2 años después de yo nacer, y estuvimos 4 años por aquí, pues eso, de un lado para otro sin poder. Pero dentro de mi casa, mi padre ya tenía construido esto, porque esto es de nosotros de toda la vida. Pero no solamente de nosotros, sino toda mi familia. Aquí tenemos la calle Cristina, que es donde yo nací, es prácticamente de mi familia toda completa. Decidí comprarme una bicicleta para ir. Y entonces me compré una bicicleta BH de carreras de aquella época que me costó 1000 pesetas. Y gracias al recorrido. Y una de las veces subía por la Castellana y vi a un señor vestido de ciclista, estaba para un campeonato del mundo o para unas olimpiadas, todo bien vestido con sus chanas y tal, y claro, lo curioso, y entonces tenía 14, 15 años, y me dio por ir detrás de él. Y me hice detrás de él toda la vuelta por la carretera de La Coruña, a subir hasta Guadarrama, dar la vuelta por Fuencarral, por Condenar, bueno, aproximadamente pues 120 o 130 kilómetros detrás de aquel. Y aquel se quedó maravillado que cómo le podía yo aguantar. Y a partir de entonces me fui a la Federación de Ciclismo, me saqué la licencia y corrí una carrera, Madrid-Buitrago, y la gané. Esto es un cuadro de competir, porque esta chica creo que hace la de Calones. Se ha cortado los tubos uno por uno y esto va soldado, pieza por pieza. Mira que voy a ver si después... Espera, un momentito. Esta pieza es el pedalier del cuadro de la bicicleta. Entonces, el tubo número 1 va en este sentido. Los cuadros míos son de una forma que es como más... Total, que a partir de ahí empezó mi vida deportiva de Campo, en una carrera que hacía internacional, y la corrí. Y ahí y el equipo del Licien de Francia me interesó mi movida y si yo quería irme para probarme bien, 6 meses, y entonces pedí una excedencia en el trabajo y me fui para allá. Estaban los argelinos de revuelta con el resto de los franceses, aquello era un infierno,
y decidí salir de allí y me fui a Bruselas. Fui a Bruselas, no me gustaba aquello y continué camino de Suiza. Estaba buscando competición, a buscar trabajo y tal. Y me fui a Zúrich, en bicicleta supuestamente. Seguí con mi carrera hasta Schaffhausen. Todos los días lloviendo, yo no lo soportaba. ¿Y qué hice? Me fui a Kostan y atravesé toda la Selva Negra hasta Luxemburgo. Luxemburgo bajé todo el Rin para abajo otra vez, hasta ¿cómo se llama? Düsseldorf, bueno, más o menos. Y me bajé hasta Ginebra. Estoy allí un par de días y veo, se habla español, tal, me paro allí, dejo la bicicleta en la puerta y me meto dentro del bar a tomarme un café. Tomo el café, salgo y me habían quitado la bicicleta. Me habían robado la bicicleta, llevaba a los franco-franceses en el manillar embutidos, en el manillar ahí, tapados con un plástico. He llevado el dinero, pues había ganado en el año que estuve en Francia. Me dejaron sin un céntimo. Dejaron una bicicleta en los del bar y empecé a repartir paquetes. Veo, se necesita un matricero en una puerta de un taller. Paso y llamo a la puerta, abren la puerta y me veo la bandera de la República Española enfrente. Entonces me quedé todo alucinado. Pero esto estamos de Ginebra. Hablo con el señor, mire usted que yo soy español, soy de Madrid. ¿Qué dice? Digo, sí. Y vengo buscando trabajo porque me ha pasado esto. Le conté la historia y dice, pues mañana vienes a trabajar. Y estuve trabajando con él 4 años. Y ya allí conocí a mi señora, tuve mi primer hijo y me vine para España, ya estaba harto de estar por ahí. Aquí no hay luz, ¿no? ¿Tema? Aquí no hay luz. Este es el tándem campeón del mundo 2 veces. Y este es al que usted le bajó 12 kilos. Sí, este es el aluminio y está hecho pieza por pieza, como ves, por mí a mano, todo. Para este hicimos Madrid-Lisboa en menos de 24 horas. La inclinación para cortar ahí, claro, ese es único en el mundo. No hay otro como él. Yo tenía mucha amistad con un famoso constructor de bicicletas aquí, Julián Berrendero, que fue ciclista, ganó la Vuelta a España en los años 30. Total, que estuve allí unos días con ellos, unos meses, haciendo trabajo de mecánico. Me llaman para mi hijo, tenía que hacer unas cosas de documentación y me tuve que ir a Ginebra a por la documentación del niño. Total, que tardé más de lo normal en lo que habíamos hablado y cuando ella no me le gustó mi tema, se cabrearon conmigo y dije, pues ahora voy a ponerte en mi casa las bicicletas y voy a hacer los cuadros mejor que tú, porque tú no sabes ni la mitad de lo que realmente se debe de hacer en esto. Bueno, eso es así, vamos, y me puse a hacer aquí, en la calle Cristina 15, que también me la han tirado, y ahí empecé a hacer cuadros de bicicleta. Esta es la tienda antigua. ¿Y esta foto del grupo? Está campeonato del mundo, con la bicicleta de pista. Este es este, y este es mío. ¿Este eres tú? Este es mi hermano. Este es mi hijo, Óscar, pero con la bicicleta esa famosa. ¿Tú tienes 2 hijos? Sí. Tuve que me encerró en el taller, de ahí arriba, y tuve que irme aquí, y aquí, para que no me echaran, se hizo el barco. Que no salía. Ahora sí. Sí. Vale. Bueno, Perú, muchas gracias. Hasta mañana. Me vas informando de todo, ya sabes, ¿vale? Venga, muchas gracias.